muchas gracias por venir. Ya saben casi todos los interesados, porque veo que muchísimos son de los interesados, que esto es la apertura del año de la Escuela Sur. Imagino que lo que queremos todos es escuchar a Fernando Trueba, pero Fernando Trueba ha llegado ya, con lo cual no hay peligro de que haya exceso de palabras por parte de los que estamos en la mesa. Por mi parte, os doy la bienvenida a las instituciones que están conmigo en la mesa, porque efectivamente la Escuela Sur no es un proyecto no es que no sea solo un proyecto del Círculo, sino que no es un proyecto del Círculo solo, sino que es un proyecto del Círculo con muchos compañeros de viaje. Un compañero de viaje fue desde el principio la fábrica, me acompaña Alberto Fesser, que hablará a continuación también. Otro compañero de viaje también desde el principio fue Acciona, me acompaña Pío Cabanillas, que también hablará a continuación. Y el último que ha entrado en el tren, pero en realidad no el último realmente, porque ya trabajaba con nosotros en otra escuela y bueno, lo hemos visto lógico, es la Universidad Carlos III, con lo que también hacemos la Escuela de las Artes, además de Sur, que recientemente ha reconocido, se ha unido al equipo, y eso traerá transformaciones, traerá mejoras seguro y traerá un título oficial y bueno, una escuela en crecimiento. Veo que hay antiguos alumnos, tenemos ya 2 años, con lo cual ya hay, digamos, diplomados en Sur, algunos de ellos lo estoy viendo ahí. Hay los que hicieron el año pasado el primero, que pasan ahora al segundo, hay los que vienen, en fin, y esperamos que esto tenga un futuro esplendoroso. Y lo está teniendo ya. A continuación de pasar las palabras, Fernando Trueba tendrá una intervención que es la lección inaugural del curso. O sea que se lo agradecemos enormemente, creo que no es necesario decir de quién se trata. Cineasta, crítico también, yo recuerdo la época de crítico, y no está mal, ha hecho un rictus, pero no está mal. Crítico, cineasta, quiere decir que es una persona que está de escribir, que se ha preocupado por el guión, que se ha preocupado por la escritura, como escritura cinematográfica también. Y bueno, estaremos encantados de oírla a continuación. Voy a dar las palabras por este orden que he dicho. Alberto. Bueno, buenas tardes. Por mi parte, desde la fábrica, solo quiero apuntar la idea de que para nosotros, de todos los proyectos en los que andamos metidos, Sur sin duda es uno de los proyectos en los que estamos poniendo mayor ilusión y que para nosotros es una de nuestras principales apuestas de futuro. Somos conscientes de que este proyecto, el construir una oferta educativa de excelencia, es algo que no se construye ni en un año, ni en 2, ni en 3, sino que es un camino a largo plazo. Ese camino queremos recorrer y estamos convencidos de que el proyecto vale la pena y que por lo tanto estamos en el buen camino, pero sobre todo pensamos que estamos bien acompañados en este camino. Y lo pensamos doblemente. Por una parte, por las organizaciones que nos acompañan en esta aventura, el Círculo de las Artes, la Universidad Carlos III de Madrid y Acciona, y en la medida que el proyecto se desarrolle, seguramente que sumaremos alguna organización más a este proyecto. Y por otra parte, estamos bien acompañados por el claustro de profesores. Sabéis que uno de los valores diferenciales de Sur es el involucrar en la enseñanza de nuestros alumnos a creadores, artistas y profesionales de las artes de todos los campos y con diferentes perfiles. Bueno, pues también eso es algo que agradecemos y que hace que el proyecto sea diferencial. Y en este sentido, por mi parte, nada más, sino que agradecerle a Fernando que nos acompañe hoy en esta apertura de curso y agradecerle a él y en su nombre a todos los profesores de Sur su participación. Más breve todavía. Le preguntaban hace unos minutos abajo a un alumno de segundo año que cuál sería su consejo, qué quería contarle a los que están entrando en este año, y les miró y les dijo: yo empecé de fotógrafo, después fui comisario y después he terminado de bailarín.
No sé si eso es descriptivo de lo que es SUR, pero sí es algo que creo que marca, ¿no? El carácter multidisciplinar, la apertura de miras, los horizontes siempre muy abiertos, aparte de ser profundamente pioneros e innovadores, ¿no? Yo creo que eso es lo que también le ha interesado a una compañía como Acciona y la ha llevado a apoyar a SUR, por un lado, la ha llevado a las becas que otorgamos, también a crear esta cátedra. E insisto, porque todos y desde muchas instancias se habla de la necesidad de iniciativas como esta y pocas veces se ponen en marcha. Y creo que lo que ha hecho el Círculo, lo que ha hecho la fábrica es auténticamente admirable, ¿no? Por lo tanto, ha sido desde el principio un placer unirse a ellos, desde luego a título personal y también como empresa. Y termino felicitando a todos los que han pasado por aquí y los que hacen posible que estos chicos realmente saquen de sí lo mejor. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, Pilar Carrera, de la Carlos III, vicerrectora de la Carlos III. Buenas tardes. Es un placer estar aquí celebrando la apertura del curso académico de SUR. La apuesta por una formación integral en artes, marcarse como objetivo, como se lee en la web de SUR, conocer y practicar todas las formas de expresión artística, nos lleva a plantearnos la unidad que existe entre todas las artes, más allá de las divisiones disciplinares, y a preguntarnos por el lugar del arte en la sociedad actual. El arte es esa alianza terrible entre el tiempo y lo eterno, para decirlo con palabras de un personaje de A Hundred Oceans, libro de Michael Cimino, cineasta genial y escritor no menos interesante, recientemente fallecido. Se forja tanto en la materia del tiempo y las vicisitudes del presente, como en un diálogo con esa dimensión que recorre los siglos y nos recorre, que es la de los signos y la representación. Engarzar lo poético y lo político, algo que dota a lo artístico de su fuerza, a mi entender, implica precisamente pensar el arte desde esta perspectiva transfronteriza. Si pensamos el arte desde aquí, entendemos la relevancia de las palabras de Oscar Wilde. Por tanto, por paradójico que parezca, no es menos cierto que la vida imita al arte, mucho más de lo que el arte imita a la vida. Quien crea los objetos de imitación tiene una enorme responsabilidad. Debe ser consciente de que su influencia en la vida de sus semejantes va más allá de una actividad contemplativa. El arte puede crear formas para la libertad o para la sumisión, para la igualdad o para la desigualdad, para la crítica o para el sometimiento, para la empatía o para la exclusión. Reflexionar sobre este hecho y crear desde la reflexión es lo que busca SUR. Y le deseo mucho éxito en su empresa. Es ambiciosa, pero esa misma ambición es lo que la hace necesaria. Muchas gracias, Pilar. Bueno, pues creo que en este momento Daniel es el que va a presentar a Fernando y a Belinchón, que hablar con él. Bueno, buenas tardes y es una alegría veros aquí a todos, alumnos del año pasado, alumnos de los que terminasteis. Me alegra muchísimo veros y bienvenidos todos y bienvenidos, por supuesto, los alumnos que entran este año en la escuela. Gracias, entre otras cosas, al patrocinio de Acciona, recibimos alumnos de Venezuela, de Uruguay, de Argentina, de Chile
y atravesar el océano para venir a recibir nuestras clases, pues nos llena de orgullo y nos da muchísima responsabilidad a la que esperamos responder adecuadamente. Bueno, empiezo hablando de los alumnos porque realmente SUR son los alumnos y la escuela va a ser lo que seáis vosotros ahora y dentro de unos años, cuando salgáis, cuando empecéis a trabajar. Y doy la bienvenida también a los profesores porque ellos están muy acostumbrados a oírme decir cuando hacemos reuniones en los claustros que me alegra mucho verles y me alegra mucho tener el claustro de profesores que tenemos, porque es verdad, creo que tenemos un claustro excelente de profesores con una capacidad, una solvencia impresionante y además con una entrega digna de elogio y lo quiero decir hoy delante de todos. Y este curso, el que es nuestro tercero, es un poco, después de estos dos primeros cursos que han sido de establecimiento, va a ser un curso de consolidación, de entretejer, de hibridar los conocimientos de las distintas disciplinas y hemos incorporado algunas actividades y alguna forma de hacer otras actividades precisamente para conseguir esto. Esta multidisciplinariedad, esta transversalidad que está en uno de los ejes de nuestra propuesta docente, la queremos potenciar ahora con los cambios que hemos hecho. Y eso se traduce en algunos talleres nuevos que dentro de poco vais a poder experimentar. Bueno, yo tampoco las presentaciones más técnicas, más académicas, las vamos a dejar para mañana y para la semana que viene, que empieza el curso fundamental, porque este año coexisten, como sabéis, el máster, que tiene 2 años de duración, y el curso fundamental, que tiene un solo año y empieza la semana que viene. Entonces, yo las presentaciones, digamos, más domésticas las dejamos para mañana y para la semana que viene y paso ya a presentar a los ponentes de hoy. Fernando Trueba es nuestro invitado, el que va a impartir la clase de apertura y lo va a hacer en diálogo con Gregorio Belinchón. Fernando Trueba tiene, parece un tópico decir que no necesita presentación, pero sí me gustaría recordar que algo que conoceréis todos ha sido merecedor de un Oscar por Belle Époque en 1993. Película que también consiguió varios varios Goyas y ha conseguido también Goyas a sus películas que trascienden el género de la ficción. Consiguió el Goya al mejor documental por El milagro de Candeal en 2004 y también en 2010 por la película de animación Chico y Rita. Esto es este rasgo de cultivar distintos géneros, algo que nos interesa especialmente en SUR por este impulso de multidisciplinaridad al que aludía antes. Y a Fernando, que añade a su dimensión de cineasta la de crítico, como ha dicho Juan Barja, la de escritor, y otra que para mí es muy querida, que impulsó un cineestudio en el que muchos empezamos a ver cine en los años 80, cine del que era difícil ver en el Griffith, y que le agradezco especialmente. Y va a conversar con él Gregorio Belinchón, redactor de Cultura del País, responsable de las 2 colecciones de cine editadas por El País, ha escrito también en Cinemanía, ha escrito en Babelia, en El País de las Tentaciones, y va a mantener con Fernando una conversación acerca de su trabajo y de sus últimas obras. Hola, buenas tardes a todos por estar aquí. Yo voy a servir durante 1 hora simplemente como mero lanzador de pelotas a Fernando para que él empiece a hablar y luego va a haber un turno de preguntas para vosotros que esperamos que sean, cuanto más tiempo reservamos para vosotros, mucho mejor y que podéis preguntar lo que queráis a Fernando. Cuando estábamos justo hablando ahora, Daniel, de cómo es el curso, estaba pensando en lo de la transversalidad y a mí pocas cosas se me ocurren más transversales que un director de cine. William Goldman, que son los grandes guionistas de la historia de Hollywood y que ahora han emparentado cinematográficamente con Fernando Trueba, luego hablaremos cómo han encajado, decía que él nunca quiso dirigir películas porque a pesar de que él escribió Marathon Man, 2 hombres y un destino, La princesa prometida,
Bueno, él ha habido rodajes y se ha dado cuenta que un director de cine es algo como una especie de general en combate. Él tiene un libro que os recomiendo que leáis, bueno, tiene dos, Aventuras de un guionista en Hollywood y Nuevas aventuras de un guionista en Hollywood. Y en el primero cuenta cómo va el rodaje de Richard Attenborough, de Un puente muy lejano, una película de la Segunda Guerra Mundial, y mientras él está hablando con el director, con Richard Attenborough, alguien le pregunta a Attenborough, ¿dónde va el jeep que atacará el puente dentro de 2 días? Y el otro se da la vuelta y le dice, a la derecha. Y William Goldman dice, yo jamás seré capaz de tomar esas decisiones, ni seré capaz de pensar en 2 días, ni seré capaz de pensar en un jeep de un plano que no recuerdo que se va a rodar en 2 días. A mí siempre me ha admirado mucho ser un director de cine, su capacidad, si el director es bueno, para pensar en la música, en el encuadre, en los actores, en el guión, en la infantería, en la artillería, en la intendencia, porque muchos directores son productores. Entonces mi primera pregunta para Fernando es, ¿tú te sientes un general en un rodaje? ¿Tú vas allí y empiezas a ordenar? ¿Tienes en cuenta todas estas cosas que estamos empezando a hablar? Pues la verdad es que no, y entre otras cosas porque yo siempre he sido una persona muy antimilitarista, muy pacifista de corazón. Entonces, pero sí que he oído esto a compañeros, a colegas, amigos míos, ¿no? Incluso uno al que aprecio y quiero mucho y valoro mucho, que hace años decía, es que es maravilloso ser director de cine porque llegas a un sitio, hay allí 50, 100 personas que hacen lo que tú digas, aunque sea una estupidez. A mí, esto es una gran verdad y a mí eso me produce pánico absoluto, ¿no? El que alguien obedezca, y ahí sí que está bien traído lo del ejército, ¿no? Que alguien obedezca una estupidez, ¿no? Entonces yo intento siempre convertir mis rodajes en lo contrario a esa. Obviamente hay una jerarquía y hay una disciplina y hay un reparto de papeles y se espera que cada uno cumpla con su parte, ¿no? Y lógicamente hay un director de orquesta y hay una partitura que es el guión y un director de orquesta y unos músicos que cada uno toca su instrumento y otros que a lo mejor hacen los transportes de los instrumentos, de las personas, etc. Pero una vez despejado eso, yo intento que un rodaje mío se parezca a una comida con amigos o a una tertulia con amigos. O sea, estar siempre abierto a las sugerencias de los demás, incluso cuando no las expresan, ¿sabes? Interpretarlas, o sea, leer en sus caras la aprobación, la desaprobación, la crítica, y si ves que hay algo que puede ser que falle, indagar por qué no están más contentos, qué estás haciendo mal. O sea, yo creo que el director es una especie de medium, tienes que ser un poco psicólogo, un poco director de orquesta, a lo mejor un poco, más que militar, yo creo que eres un poco flautista de Amelín, ¿sabes? O sea, tienes que conseguir encantar a la gente que está contigo en un proyecto, conseguir que se entusiasmen en él y que den lo mejor de sí. Eso yo creo que es mucho más importante que mandar, ¿no? El autoritarismo y el arte no me parece que tengan ninguna relación y es verdad que la estructura de un rodaje tiene ese algo militar, ¿no? Pero yo creo que es bonito desactivar eso, ¿no? Al máximo, por lo menos. Antes hemos hablado de la relación entre William Goldman y Fernando Trueba. La relación es que William Goldman es el escritor y guionista de La princesa prometida y en la Galería de España están dos de los actores de aquella película 30 años después, Cary Elwes y Mandy Patinkin. Y hablando con ellos dos, hace unos meses, hace ya un año, durante el rodaje de Fernando, Mandy me decía, es que yo nunca he disfrutado un rodaje como el de Fernando porque se notan las 3 cosas que le gustan. Y uno va y le pregunta, ¿y qué 3 cosas? Y dice, ama el cine, ama la vida y ama la comedia. Y eso en el rodaje está palpable todos los días. ¿Tú defiendes eso, que en un rodaje tiene que vivirse, que reírse y que amar al cine? Sí, además, sí, y lo de reírse es muy bueno. O sea, trabajar en un ambiente de diversión. Yo recuerdo una cosa que me impresionó mucho cuando yo no había hecho ninguna película y devoraba las revistas y libros de cine que pillaba. De repente, una revista que había entonces, que ya no existe de cine, sacaron unos extractos del diario de rodaje de Gritos y Susurros de Ingmar Bergman. Y yo los leí porque quería saber qué pasaba allí en aquel rodaje. Y estaban tronchados de risa de la mañana a la noche, ¿no? Entonces, una película donde
que es una agonía, va sobre la muerte, que la gente salía angustiada totalmente y todas esas cosas y tal, pero eso no tenía nada que ver con el ambiente que se vivía en el rodaje de esa película. Entonces, claro, luego pensabas, ponías eso al lado de ese tópico que uno había oído tantas veces, el tópico del payaso triste, ¿no? La tensión que había detrás de cada plano de una película de Chaplin, ¿no? El riesgo, el esfuerzo, el trabajo, el miedo y todo eso, y decías, claro, quizá es que por ironías de la vida, como la vida es una cuestión de vasos comunicantes y el arte lo mismo que la vida, y todas las fuerzas contrarias tienen que compensarse, quizá no haya nada que exija más precisión y más tensión que rodar una comedia, ¿no? Y quizá el lugar mejor para relajarse es rodando una tragedia, ¿no? No sé si es verdad o no, pero saqué esa conclusión. Y no sé si esto tiene que ver con lo que me estabas preguntando. Pero como eres tú el que tiene que responder, va bien hecho. Vamos a empezar un momento a hablar de cómo construyes tú las historias y las películas. Me contabas antes de empezar el rodaje de La Reina de España, que era la primera vez que los personajes te habían hablado, te habían empujado a escribir el guión. ¿Cómo nacen entonces habitualmente en ti las películas? ¿Nacen de una idea? ¿Nacen de un acontecimiento que lees? ¿Cómo surge? Sí, suelen, en general, suele ser bueno, una idea que o bien se te ocurre a ti a partir de algo que has leído o de algo que te han contado, de algo que has vivido, de un recuerdo, simplemente de una imaginación, ¿no? Imaginas cómo sería tal historia. Y en mi caso, yo no soy... Admiro mucho a estos que cuando tienen una idea se sientan a trabajar al día siguiente, ¿no? Porque dices, joder, qué energía, qué fuerza vital y qué voluntad, ¿no? Férrea para hacer eso. Yo, al contrario, cada vez que tengo una idea, la manoseo, la doy vueltas, la cuento, y cada vez que la cuento le añado algo que se me ocurre en el momento que la estoy contando, y que el que lo oye piensa que es que lo tengo ahí desde hace mucho, ¿no? Y así, si la cuentas muchas veces, al final acaba teniendo 2 líneas a tener 20, ¿no? O sea, el propio hecho de contarla es a veces a tus amigos, es una especie de reescritura, ¿no? Que haces mental, ¿no? Y vas como un chiste que fueras puliéndole, ¿no? Y buscándole cómo funciona mejor o cómo... y entonces tardo mucho en ponerme a escribir. O sea, esto no se lo recomendaría a nadie, pero es verdad, como método, ¿no? A seguir, pero es verdad que a veces es muy típico. Si yo miro ahora las películas que he hecho, que haya habido películas que he tardado 10 años, 12 en hacer, pero no porque yo haya estado trabajando 12 años, porque he estado 12 años dejando esa idea crecer como una planta y a la vez crecer al lado de otras ideas que también tienes, ¿no? Y todas crecen en una especie de jardín al que no le prestas ninguna atención. Es decir, que no me dedico a cuidar ese jardín, a podarlas y tal. Entonces, claro, hay unas plantas que acaban matando a las otras, ¿no? De alguna forma chupándoles el agua y todo eso. Y entonces, de todas esas ideas que tienes, unas se van desvaneciendo y otras van cogiendo fuerza solas y en un momento como que te están pidiendo ya, déjate de ir por ahí contando historias y siéntate a trabajar, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, en el caso de esta película reciente, pues no es una excepción, también fue así. O sea, que la idea fue creciendo, 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 y ya en un momento dije, uy, aquí hay cosas divertidas, hay gags, hay situaciones, hay personajes, hay tal. Empieza a escribir porque si no se te van a olvidar. Y me pongo, ¿no? Pero digamos que dejo que sea la idea la que tire de ti, ¿no? No fuerzo nunca las cosas. O sea, no digo, venga, me voy a sentar a escribir y voy a escribir un policíaco. No. ¿Sabes? O sea, siempre es un proceso lento, ¿no? Y luego, eso sí, cuando te pones a escribir, te pones a escribir, ¿no? Y ya cada día trabajas en una historia y todos los días, ¿no? Y en esta transversalidad del director de cine general, director de orquesta, lo que tú prefieras, empiezas a pensar en la escritura ya, probablemente este personaje se acerque más a este actor, probablemente este guión deba tender a tener este compositor para la banda sonora, probablemente este sea el ambiente. ¿Cómo vas encontrando las otras partes que componen la película? ¿Ya desde la escritura?
Sí, a veces ya vas pensando en cara de actores, en forma de hablar, etcétera, y otras no. Hay personajes que los escribes sin saber quién va a acabar haciéndolos, ¿no? Y ocurre también que a veces escribes un personaje por una actor y acaba haciendo lo otro, ¿no? Eso está no solo en mi vida y en mi trabajo, sino el de todos los que nos dedicamos a esto. O sea, que la historia del cine está llena de películas que se escribieron para uno y la acabo haciendo otro. ¿La música también surge ya en ese momento? ¿Va llegando después? A veces sí. Hay determinados momentos, hay momentos cuando estás escribiendo una película, cuando la estás imaginando o cuando la estás poniendo sobre el papel, que de repente ves no solo la música, sino que puedes hasta ver el plano, ¿sabes? O sea, te das cuenta que estás visualizando un encuadre o un plano. Pero no necesariamente el 100% de las veces, sino quizá en momentos que son tan especiales que ellos mismos nacen unidos a un determinado encuadre, ¿no? Y no digo encuadre en el sentido, sino de encuadre de una idea, ¿no? Que la ves con una forma ya. En cambio, hay otras cosas que las escribes de una manera más narrativa, ¿no? Estás contando la historia, los personajes hablan, hay un conflicto, hay unas situaciones, etcétera, sin que eso vaya necesariamente unido a dónde está la cámara ni cómo se mueve, ¿no? Pero sí que ocurre que hay momentos que son más gráficos que otros, ¿no? y que nacen ya con forma, y a veces hasta tú sabes que hay música ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que sé, ahora en el caso más reciente que tengo, pues cuando me siento con el músico a hablar de qué lugares de la música va a haber, pues lo primero que él dijo es, bueno, yo en esta parte del principio no veo música, ¿no? Lógicamente. Y yo le dije, esa parte la escribí para la música. Es más, tiene más importancia casi la música que lo que se oiga en esa parte. Ah, sí, de verdad. Sí, ¿por qué? Entonces le conté cómo había escrito yo eso y cómo necesitaba que la música fuera como una especie de gran nube que unía toda una serie de cosas, incluso a veces podía hasta ocultarlas o en parte, ¿no? Y entonces entendió cuál era Lógicamente tienes que explicar a los que trabajan contigo a veces cómo ves las cosas, ¿no? Hay veces que son obvias y que se ven a primera vista y otras que no, que tú tienes que decir lo que buscas con eso, ¿no? O sea, que sí hay veces que algo pueden hacer con la música y otras que no. Y cuando luego el músico hace, por ejemplo, en el cine en concreto, la música es algo, el cine está compuesto de muchas cosas, ¿no? De escribir primero sobre la página, luego buscar los actores, los lugares, el equipo, los lugares donde vas a rodar, el equipo con el que vas a hacer la película, luego rodar eso que sufre cambios, lógicamente, porque a veces tienes que adaptarte a la realidad o porque descubres que es mejor esto haciéndolo más corto, haciéndolo de esta otra manera. Luego todo eso lo montas, que es, yo digo, como el novelista que está editando y reescribiendo y cortando y cambiando una cosa de orden y acortando otra y matizando las cosas y tal. Y hay toda esa serie de etapas y al final casi, porque ya después solo queda lo que son las mezclas, ¿no? Cuando mezclas todas las bandas de sonido, ¿no? Al final llega la música. Y claro, la música no es cualquier cosa, es algo que tiene un artista detrás, alguien que tiene su propio mundo, que tiene su propio estilo, y que llega con una especie de obra hecha de fuera, exterior, hecha para ti, en función de lo que tú le pides, pero que llega y la pone ahí, ¡paf!, ¿no? Y es como un sombrero, como una ropa que le pones a algo que ya existía. Y claro, cuando yo empezaba en esto, me daba cuenta de que no solamente yo, que todo director ha vivido tanto tiempo con esa película, escribiéndola, rodándola, montándola, que cuando de repente llegaba la música, sufrías una especie de shock, ¿no? De shock tremendo, sí, porque era como algo que llegaba ahí, ¡paf!, y lo ponías. Y aunque fuera la música más perfectamente hecha para la película, uno tarda en acostumbrarse. Como tienes que acostumbrarte a cada cosa en la vida, ¿no? Uno, incluso si te vas a vivir con la chica que más te gusta del mundo, tienes que acostumbrarte a verla por la mañana en la cama o en la cocina o en el baño, ¿sabes? Todo hay que habituarse a las cosas, ¿no? Entonces la música siempre era ese elemento externo que te costaba digerir, ¿no?
Y poco a poco, sobre todo, gracias a mi trabajo con un compositor que se llama Antoine Diamel, que ya falleció y con el que trabajé en varias ocasiones y con el que aprendí mucho. Primero, aprendí que al músico había que involucrarle en la película incluso antes de hacerla. Que la música, que tú no podías mirar la música como algo que llega externo y que pones ahí, sino que tenías que pensar que la música era algo que falta y que estás esperando que llegue, ¿sabes? O sea, tú vas al restaurante y pides un bacalao al pil pil, ¿sabes? Y esperas que llegue el bacalao al pil pil, ¿sabes? No es que tú estés allí sentado, hayas tomado una sopa y luego viene alguien y por sorpresa te trae el bacalao al pil pil. No, es decir, la película está incompleta sin la música y tienes que aprender a verla incompleta, a no sentirla nunca completa, ¿sabes? Porque realmente es una aportación desde el punto de vista artístico muy fuerte, ¿no? Que llegue una música y se ponga sobre una película que es una ficción, que tal, etcétera, ¿no? Quizá me he alargado un poco con esto, ¿no? Pero... No, lo peor que se puede decir de una película es que bonita es la banda sonora, ¿no? Que es cuando dices, lo que he visto antes es terrible. No necesariamente. Puedes ver una película y decir qué bonita es la banda sonora y ser tu película favorita, o puede ser al contrario, ¿no? Películas que no te interesan a lo mejor mucho, pero dices qué maravillosa banda sonora, ¿no? ¿Qué sería esta película sin ella? Eso me pasa a mí cuando veo Le Mépris de Godard o Pierrot el Loco. Digo, ¿cómo sería esta película sin la música de Antoine en una y de Georges Delerry en la otra, ¿no? Sin quitarle el mérito a las películas, pero realmente la música es tan asombrosa. Tu amor por la música, que es además como una especie de otra vertiente en tu filmografía, viene desde el principio, porque yo he oído grandes aventuras tuyas y de Bollero en París, a conciertos. ¿Eso también ha impulsado tu amor por la música en el cine? Siempre tuve un gran amor por la música de cine como género dentro de la música, ¿no? Pero quizá la música en mi vida y en mi trabajo y en mis películas ha ido tomando una importancia mayor con los años. Una importancia tan grande que de repente hago una película sin música, como El artista y la modelo, lo cual quiere decir la importancia que le doy a la música, ¿sabes? Al contrario de lo que pueda parecer. Pero es verdad que yo tenía una admiración muy grande por ciertos compositores de cine, ¿sabes? Y desde muy joven pues coleccionaba la música no voy a ser original, pero de Bernard Herrmann, de Nino Rota, de Georges Delerry, de Antoine Diamel. Había una serie de músicos, incluso con Antoine, para mí ha habido... la verdad es que he realizado algunos sueños en mi vida y está muy bien cuando los realizas. Y nunca me han decepcionado, ¿no? El poder trabajar con Antoine, que yo oía aquellas músicas que él hacía en las películas francesas y tal, y poder trabajar con él varias veces y tener la relación que tuvimos, pues es un regalo de la vida. Y ahora en esta última película, trabajar con Preisner, con Zbigniew Preisner, el músico polaco, que yo he llevado su música muchas veces no solo oírla en casa, sino llevarla en tu iPod, porque cuántas noches de hotel, en viajes, en rodajes y tal, no he compartido yo con la música de Preisner, ¿sabes? Le debo mucho. Entonces, tenerle aquí y quizá por ser esas películas que él hacía, por ejemplo, sobre todo con quien más trabajó, porque hizo 17 películas, es con Kieslowski, y puedes hacerte una idea como de un músico muy místico, muy complicado, a lo mejor personalmente y tal, y al contrario, la sorpresa es el contraste entre la persona y la música, ¿no? Lo fácil que es trabajar con él, lo divertido, y luego cuando te contaba las historias de él y Kieslowski, que eran aún más divertidas. O sea, en el fondo lo que hacían, cada vez que me contaba una anécdota de Kieslowski, me acordaba del diario de rodaje de Gritos y Susurros, y te hacía pensar, si la gente supiera lo que sufrían viendo esas películas y cómo lo pasaban estos. Pero ese es el contraste, ¿no?, de la vida y del arte. Eso es bonito, esa especie de contraste, ¿no? A veces uno necesita, ¿no?, la risa para poder escribir determinadas cosas, ¿no? O sea, no necesariamente porque una obra esté llena de dolor quiere decir que hay que hospitalizar o ingresar en un sanatorio al autor, ¿no?
Volviendo un momento a la Reina de España, los que hemos visto la película, vemos, y lo veréis cuando se estrene el 25 de noviembre, que está llena de guiños, de detalles de un amante del cine. Simplemente un detalle, si habéis visto cine de época del que se rodaba, y es el que homenajea a esta película, el Hollywood de los años 50 en España, se utilizaba una especie como de filminas o de pequeñas maquetas para poner entre las cámaras para que de golpe hubiera profundidad de campo y edificios que no existían. Es una obra que hacía maravillosamente Emilio Ruiz y tú lo estás homenajeando varias veces en la película. Creo que la película enseña también mucho a la gente que hay en el cine que no se ve habitualmente en el cine, ¿no? Bueno, yo creo que la película, además de ser una comedia y a ratos ser una historia también seria y dramática, tiene las dos cosas y tal, de alguna forma es una carta de amor al cine y a la gente del cine, ¿sabes? Y de una manera además muy clara, ¿no? Y es una especie de invitación al público a que se suban en una especie de vagón que les va a llevar en el túnel del tiempo a cómo se rodó una película en los años 50, ¿no? O sea, el cine para mí forma parte de la magia, ¿no? Y hay muchas formas de magia en el cine y no todas iguales y tal. Pero cuando una película te lleva a otra época, igual que cuando te lleva a otra cultura, a otro país, o sea, esa es una de las grandes riquezas del cine, ¿no? Tú vas a ver una separación de Asghar Farhadi, aparte de ver una película, una de las últimas obras maestras que ha tenido el cine, es que tienes la sensación de haber vivido en la casa de una familia iraní, ¿sabes? Y cuando ves esa película te das cuenta que aunque tú hayas leído durante 15 años todas las noticias que salen sobre Irán en los periódicos y hayas visto todos los reportajes que salen sobre Irán en televisión, en esos 15 años, acumulando toda la información que tienes, no tienes la información que esa película te da en 2 horas, porque esa película te mete en un hogar de una familia ilustrada, pero luego iraní y más o menos laica, pero te saca de ahí, te lleva al de una familia religiosa y tradicional, te lleva a un juzgado, te lleva a la calle, te lleva tal, y te hace sentir la proximidad y la empatía con esa gente de la que solo te hablan para contar historias de bombas, de fabricaciones de bombas atómicas, de bloqueos políticos, de dictaduras y tal, de cosas que son verdad, pero que son los titulares. Y la vida no son los titulares. Lo bueno que tiene el arte es que no es de titulares. El arte es algo que va mucho más allá. Entonces, y en esa película tú te reconoces cuando ves a esa gente en la cocina y ves que su nevera es igual que la tuya, que está llena de imanes con fotos de seres queridos, ¿sabes? Y que el conflicto, tú no tienes ningún conflicto con Irán. O sea, no tenemos ningún conflicto con Irán. Yo siempre me acuerdo de una frase que decía en sus memorias, en algún momento de sus memorias, Jean Renoir, decía que en el mundo había estas fronteras verticales, ¿no?, que hay dividiendo un país de otro, y que esas fronteras verticales son totalmente artificiales, ¿no?, que es una raya en el suelo que no se sabe muy bien quién ha hecho, y que están ahí solamente para una cosa, que es para distraernos de las fronteras reales, que son las fronteras horizontales que separan a los que están más abajo de los que están en medio, a los que están en medio de los que están arriba, y a los que están arriba de los que están aún mucho más arriba, ¿no? Y esa es una gran verdad. Y creo que el cine habla de esta otra cosa, habla más de la vida, el arte en general, ¿no? O sea, si es que el arte ha sido internacionalista antes de que existiera el término internacionalista. Es verdad que a través del cine y del arte podemos ver lo que estás contando, clases sociales. ¿A ti te interesa que te cuenten, por ejemplo, a una separación? A mí me acuerdo que Farhadi me contaba que hay un personaje, que es el del padre de él, el que tiene Alzheimer, que lleva corbata, y que esa corbata en Irán es muy significativa porque quiere decir de qué clase social es él. ¿A ti te interesan esas cosas, que te las cuenten, llamémosle los audiocomentarios del DVD, o prefieres meterte en la película, disfrutarla y que luego no enterarte más de esos pequeños detalles? Pues mira, reconozco que casi nunca veo esos bonus extras, aunque cuando hago una película intento poner buenos bonus para la gente, pero claro, tú ya de tu película más o menos los conoces o te sabes, pero intento darle a la gente ese tipo de información. Pero en general, alguna vez lo veo, ¿no? Veo esas
makings. Es que lo que es el making de una película se ha convertido en un elemento promocional y publicitario, cuando podría ser algo muy interesante. O sea, yo recuerdo hace años ver el making, entre comillas, de Novecento de Bertolucci. Era un documental de 1h30 dirigida por un entonces desconocido que se llamaba Gianni Amelio, ¿no? Entonces, claro, eso tenía un interés que no tiene normalmente un making, que ves que es pura promoción publicitaria. Pero debo decir que en el caso de Una separación vi no el making, pero un documental que hacía la cadena Arte como unos años después, 2 años o algunos años después, y se me saltaron las lágrimas. O sea, viendo el documental Il était une fois une séparation, que si alguno lo podéis ver, si os gusta la película, recomiendo que lo veáis, era conmovedor. Era conmovedor porque cuando ves cómo se rodó la escena en que la niña declara ante el juez con los padres fuera y la niña es la hija del director y todo lo que está ocurriendo ahí, hay una emoción encima increíble, suplementaria y posterior a haber visto la película, ¿no? Te asoma a algo que normalmente no podemos asomarnos, ¿no? Que es a la intimidad de un rodaje. En mi película he intentado hacer ficción con la intimidad de un rodaje. Y en esta película te pasa algo que tengo la sensación que pasa en tus últimas películas, que le pasaba a Billy Wilder, que era esa sensación de que te estás riendo, pero que en el fondo hay una cierta nostalgia, melancolía, tristeza. En La Reina de España hay algunos personajes, incluso grandes personajes históricos españoles, que no aparecen risibles, sino que es que cuentan lo que está pasando de verdad en España. Y la España del franquismo es una España triste, gris, por más que nos riamos o querramos reírnos desde ahora. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, salvo en la palabra nostalgia. ¿Sabes? Porque yo no tengo nostalgia de aquella época, no la tengo de mi infancia, curiosamente. No tengo nostalgia de mi infancia, ninguna, y siempre he mirado más el presente que el pasado y que el futuro. ¿Sabes? Alguna vez miro el futuro, pero desde luego el pasado es algo que te vale como material de trabajo. ¿Sabes? Porque el pasado es la información que has acumulado, ¿no? Y sirve, lógicamente, a un escritor, a un pintor o a cualquier persona para salir a la calle. A todos nos sirve, a un profesor, a quien sea. Pero yo no soy nostálgico y nostalgia no hay en la película. Pero, por ejemplo, claro, eso crea un equívoco, como la película cuenta uno de esos rodajes de los americanos cuando llegan a España y tal. Bueno, yo esas películas las vi de niño, las películas que los americanos hicieron en España, ¿no? Que hicieron El Cid, 55 días en Pekín, El Rey de Reyes, no sé qué, La caída del Imperio Romano. Yo esas películas me llevaba a verlas mi padre, que era un hombre muy humilde, pero que cuando iba al cine se volvía megalómano y solo te llevaba a ver grandes películas. Jamás te llevaba... A mí jamás vi una película intimista o una película de policíaca. No, mi padre solo quería Bigger Than Life. Y solo me llevaba o a esas de Bronston o a las de Cinerama. Fuera de esas yo creo que jamás me llevó al cine. Jamás. Pero cuando había una cosa que para él era como el circo, que era un gran espectáculo, entonces te llevaba. Y no siento ninguna nostalgia de aquellas películas. No me gustan, si me invitan a volver a ver alguna de ellas, no querría volverlas a ver, pero en cambio sí he querido recrear lo que era el cine en aquella época, lo que era que llegaban a España los americanos, ¿no? Y todo lo que aquello suponía, ¿no? de novedoso, era la ruptura del bloqueo político a España, muchos pensaban que era el principio de un poco de apertura del país. Había muchos sueños ahí que se proyectaban y hubo montones de profesionales de nuestro cine, aunque aquí había una industria y había muy buenos profesionales, pero que se formaron y se perfeccionaron trabajando con la industria americana, ¿no? Entonces, recrear ese momento, ese encuentro de culturas y tal, era interesante para mí. ¿Y hasta qué punto un director de cine tiene que ser cinéfilo? Porque hay grandes directores de cine que se la sopla el cine. Sí, absolutamente. Yo creo que no es necesario. O sea, lo que importa es lo que haces, no lo que tú seas. ¿Sabes? Tú no puedes tú eres novelista y no puedes ir a contarle las novelas que te gustan al lector. Lo que tienes que atraparle, seducirle con la novela que hayas escrito. Por ejemplo, Buñuel
en una entrevista que le hace Cabrera Infante, muy graciosa, que la época que Cabrera Infante era reportero en Cuba, iba a verle a México y es una entrevista deliciosa por todas las vicisitudes hasta que llega a sentarse delante de Buñuel. Pero hay un momento en que Buñuel le dice una frase tremenda, que es que dice, mira, para mí los seres humanos se dividen en dos, los que hacen cine y los que ven cine. Yo soy de los primeros. ¿Sabes? Entonces, estaba queriendo decir, luego esto es mentira, porque a lo largo de su vida, pues claro que iba al cine. ¿Sabes? Por ejemplo, yo recuerdo que Azcona solía decir eso, yo no voy al cine, yo al cine tal. Pero en cambio, luego llegaba y decía, ¿has visto ya tal película? Y dice, no, pero si la han estrenado el lunes. Y dice, joder, yo fui a verla el lunes a las 4. Digo, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Sabes? Y además él siempre decía, ahora que le han dado el premio Nobel a Bob Dylan, el premio Nobel de literatura, a quien hay que dárselos a Woody Allen, decía Azcona. Y lo decía, y lo decía, y lo decía durante años y años, y lo repetía, porque decía, es el heredero de Chekhov, ¿no? Es alguien que está creando ahí un cuerpo de ficción donde se mezcla la realidad a su alrededor con su mundo personal y familiar y tal, y es de una riqueza que él no la veía en otros directores, ¿no? Aunque le podrían gustar algunas películas muchísimo, ¿no? Pero él era un gran fan de Woody Allen. Esto, claro, me estoy refiriendo a la época quizá mejor de Woody Allen, ¿no? Que era una época en la que nos veíamos casi a diario, pero bueno, no quita, o sea, que él lo proponía. Azcona, que hoy hubiera cumplido 90 años. Un director de cine tiene que saber de música, de arte, Mira, que tiene que interesar, tiene que dejarse en manos directamente de un director de fotografía, de un director artístico. Billy Wilder una vez alguien le preguntó, claro, por qué él empezó como guionista y se hizo director, porque le agredía la manera en que en particular un director americano, Mitchell Leisen, fastidiaba los guiones, o él entendía que los fastidiaba, y el desprecio que tenía por lo que los guionistas escribían, o Billy Wilder interpretaba como desprecio a los guiones. Porque entonces una vez le preguntaron, y él se hizo un poco director en defensa propia. De hecho, no pidió dinero para dirigir su primera película. O sea, decía, hago la película gratis, pero quiero dirigirla yo. Y aún así, el estudio dudó mucho en darle la autorización porque pensaban que en cuanto dirigiera iban a perder a su mejor guionista. Pero bueno, dio el salto al guión. Y entonces en un momento le preguntan, pero usted, en una entrevista ya mayor, ¿usted cree que un director debe saber escribir? Y dijo, no es absolutamente necesario, pero sí conviene que sepa leer. Y es una buena respuesta, o sea, quiero decir, no es absolutamente necesario que un director sepa la diferencia entre un objetivo 75, un 50 y un 25, entre el formato tal y el formato cual, que sepa música y cómo la diferencia entre una cosa y otra, que conozca la historia de la literatura, que haya viajado, que sea un gran psicólogo, que sea un gran tal. Pero para dirigir una película, cuanto más sepas, mejor. O cuanto más información tengas y puedas utilizarla luego, ¿no? Obviamente, una película es una cosa, es una ironía, porque cada oficio tiene su dificultad, ¿no? O sea, que si tú eres ebanista, tiene unas dificultades, si eres taxista, tiene otras, y hay un lado de aprendizaje y hay un lado de oficio que es inherente a todos los oficios. La ironía del trabajo, o sea, por ejemplo, si tú no sabes mirar el fotómetro y leer el fotómetro, no sabes la respuesta que tiene un negativo X, hoy día ya no hay negativo, pero no sabes cómo tratar el digital, cómo iluminar, qué fuentes de iluminación puedes usar y cuáles no, en qué caso, etcétera, no puedes hacer la fotografía de una película. Nadie te va a contratar. Si no sabes escribir una música, o bueno, algunos no saben escribir, pero saben por lo menos crearla o tocarla o improvisarla, llámalo X, tampoco puedes escribir la música de una película. Todo requiere un oficio y un aprendizaje. Pero en cambio, si tú eres un completo indocumentado, puedes ser director de cine. ¿Sabes? No hay más que abrir la cartelera y elegir así sin mirar, y casi seguro que encontraréis una prueba de que esto que estoy diciendo es verdad. Y
Porque tú llegas, o sea, imaginemos que robamos un maniquí del Corte Inglés, de los de madera, ¿no? Lo sentamos en la silla de director y imaginemos que es un productor muy excéntrico, ¿no? Que es Dalí, que ha decidido producir una película. Entonces, coge y sienta este maniquí allí, reúne al equipo y le dice, este es vuestro director, ahí tenéis el guión, los actores, cada uno sabe el papel que va a hacer, empezamos la película el lunes a las 9 de la mañana. Estoy seguro que esa película se hace, se acaba en su tiempo y hasta se estrena en los cines. ¿Por qué? A falta de respuestas y de con quién consultar, cada uno va a hacer su trabajo, ¿no? Va a poner la luz, el otro tal. El cámara, aunque no es su trabajo mover la cámara, pues va a moverla, lo hace muchas veces cuando el director no sabe qué hacer, etcétera, etcétera. Y al final hay una película, pero no es lo ideal. No es lo ideal. Todos los músicos de una orquesta saben leer la partitura y saben tocar su instrumento, pero conviene que el director esté allí, ¿no? y tenga una visión y sepa dirigir aquello. Pero es verdad que es irónico, pero a nadie que no sepa leer música, ni cómo se dirige, ni qué es una batuta, ni qué significa una orquesta y dirigirla, no creo que nadie le contrate para ir al auditorio la semana que viene a dirigir un concierto. Pero en el cine esto a veces pasa. Entonces, esto no sé si por un lado os anima y por otro os desanima, pero es así. Es que el maniquí estaría en el hormiguero haciendo la promoción y todo, seguro. Iría allí. Hablando de esto de cómo preparas el rodaje, de lo que oyes, lo que ves, antes de un rodaje ves películas, oyes música, dices, me quito las influencias, voy limpio, van saliendo inconscientemente. ¿Cómo te preparas? Ni hago por verlas ni hago por no verlas, ¿sabes? O sea, que ni busco ver películas ni las evito. Lo que pasa es que sueles estar tan ocupado y tan concentrado en tu película que es raro que vayas al cine esos días. Yo que voy al cine bastante a menudo en mi vida cotidiana, justo en rodaje es muy raro que vayas. Algún fin de semana de repente estás rodando y te entra el mono, quiero ver una película, quiero ir al cine, y te escapas. Pero rara vez, o sea, recuerdo una vez en el rodaje de L'Époque, tenía tal necesidad de ir al cine que cogí un coche y me fui solo a Lisboa a ver una película, ¿no? Porque rodábamos a 60 o 70 kilómetros de Lisboa. Necesitaba entrar en un cine. Y en esta película, en la primera mitad de la película la rodamos en Budapest y también se estrenaba una película que yo quería ver y me escapé el domingo al cine con tan mala suerte. Yo creía que en Hungría era todo subtitulado y estaba doblada al húngaro y entonces vi la primera escena y me fui. ¿Qué película era? Era Carol, que era una película que tenía mucho interés en ver porque la novela de Patricia Highsmith, El precio de la sal, me impresionó mucho cuando la vi, me gustó mucho y hasta en algún momento de estos tontos de tu vida, hace 1000 años, porque la leí hace muchísimos años, esa novela, hasta jugué con la idea de hacer esa historia. Hasta tal punto me gustó, ¿sabes? Entonces quería ver cómo la habían hecho. Entonces tuve que esperar ya que se estrenara aquí. ¿Y intentas mantenerte en esa vida hasta el estreno? Es decir, ni siquiera en montaje, pensar, quiero montar esta secuencia pareciéndose a esta, quiero a otra que me recuerde. No, eso es muy malo. Pero hay mucha gente que lo hace. Bueno, ya ellos. No, yo creo que tu película es tu película, tiene sus propias reglas y tú las tienes que seguir. O sea, si haces... Yo no digo que todos suframos influencia de cosas que nos gustan. Especialmente, yo creo... Cuando uno empieza y cuando uno es joven, en cualquier disciplina, eres más sensible a las influencias. No que de mayor ya no lo seas, pero, por ejemplo, por poner un símil en el jazz, ¿no? Pues durante décadas cualquiera que quería tocar el saxo alto imitaba a Charlie Parker, ¿no? A lo mejor en otro instrumento podía haber un pianista que quisiera copiar a Art Tatum y otro quisiera copiar a Bill Evans, pero, etcétera. Y luego acaban encontrando, hay un momento en que si el músico es bueno, si es un artista de verdad, acaba encontrando su sonido y su voz. Pero a lo mejor empieza sonando como Charlie Parker. Y en sus primeros discos, en sus primeros tal, dices, uy, a este le gusta mucho Charlie Parker. Y eso puede ocurrir en el cine, ocurre en la literatura. Yo creo que es imposible que un escritor no empiece pensando en que a él le gusta mucho Hemingway o que le gusta Flaubert o que le gusta, yo qué sé, Kerouac, ¿sabes?
cada uno lo que le toque por su educación, su generación, etcétera, ¿no? Entonces, pero yo creo que lo importante es llegar a tener tu estilo y tu voz, ¿sabes? Pero no por afirmación de la personalidad, sino que es algo vital, ¿no? Que es así, ¿no? Que uno tiene que llegar. Lógicamente, yo cuando hacía mi primera película, pues estaba más sometido a influencias que ahora. No que ahora no las tenga, pero ahora ya tú haces tus cosas. Cuando yo hice mi primera película, Ópera Prima, no estaba imitando a ninguna, para empezar porque no podía, no tenía ni el talento ni los medios para imitar a otras. Pero si me preguntas sinceramente, yo tengo que confesar, sí, yo estaba bajo el peso enorme de una película que yo había visto 3 o 4 años antes y no la había visto una vez, la había visto 35 veces o no sé cuántas, no las conté, que era Annie Hall. Y que esa película me había reventado la cabeza, ¿sabes? Me había abierto a una manera de hacer comedia nueva, ¿no? Y me había abierto a un talento nuevo, que yo ya le conocía de las películas anteriores. O sea, ya había visto que si Bananas, Toma el dinero y corre, Sueños de seductor, todo eso, y ja, y te meabas con Woody Allen y que era el tío más gracioso que había y todo eso. Pero cuando llega Annie Hall hay un salto cualitativo, ahí pasa algo, ¿no? Pasa que es un artista que crece, que de repente deja de ser un tipo que hace pastiches, ¿no? Especie de parodias, ¿no? De géneros o imitaciones, y que de repente se ha encontrado a sí mismo y ha encontrado su manera de contar el mundo y la vida y sus cosas, ¿no? Sin más, ¿no? Entonces eso me había marcado. Y quieras que no estaba ahí, como estaba cuando hacía aquella película, yo ahora me doy cuenta retrospectivamente que por un lado me pesaba la influencia de las películas de Tanner, tipo La Salamandra, de las películas de Truffaut tipo Antoine Doinel, tipo Besos robados, bueno, una serie de películas que entonces eran para mí claves. Probablemente si yo hubiera sido de otra generación serían otras, ¿sabes? Porque a todos nos marca mucho la época en la que vives, ¿no? Y el cine que, digamos, de alguna forma te corresponde. Luego acaba marcándote un cine que a lo mejor no es el de tu generación o que es cine hecho antes de nacer tú, ¿no? Porque vas incorporando, ¿no? Te vas haciendo a ti mismo con todo lo que vas viendo. Primero hay ese componente generacional, pero luego hay el estudio de los clásicos, el estudio del arte que te ha precedido, el estudio del pasado y a la vez la puesta al día continua, que es ver lo que se está haciendo por ahí, ¿no? Lo que va haciendo gente incluso más joven que tú en tu país y en otros, ¿no? Todo eso es importantísimo, eso es lo que te nutre y hace que seas alguien, ¿no? Que estás ahí, ¿no? Antes de entrar con preguntas del público, quería hablar un poco también, una cosa que tú siempre nos dices a los periodistas, y es verdad que todo cine es social porque todo el cine está contando o hablando de una sociedad o defendiendo un punto de vista de sociedad, incluidas las superproducciones de Estados Unidos, incluidas las películas de superhéroes, porque en todas hay, queriendo o no queriendo, director o no director, hay un mensaje clarísimo en todas las películas. Quería un poco hablar sobre eso, sobre cómo, a pesar de que digamos, uy, los Cuatro Fantásticos, no, dentro de los Cuatro Fantásticos hay un mensaje claro. Igual que ¿de cuál? De los Cuatro Fantásticos, Los Vengadores, cualquier superproducción, cualquier película americana tiene tanto mensaje como una película de Ken Loach. Puede que no sea tan claro, pero sí que está ahí detrás. Es decir, el cine siempre tiene un mensaje. Alguien siempre nos está contando algo. Bueno, porque todo cuenta, cualquier obra cuenta lo que el autor quiere contar en primer nivel y también cuenta lo que no quiere contar. Es inevitable. O sea, una película da información o una novela da información de todo, de una época. Incluso a veces da información psicológica sobre el autor, que el autor no sospecharía o no quisiera dar, ¿no? O sea, creo que decir que por mucho que alguien se esconda detrás de la obra que hace, siempre acaba siendo descubierto. ¿Sabes? Tú estás ahí incluso en una obra de encargo. O sea, cojamos uno de los directores con un sello más personal que nunca haya existido, es John Ford, ¿no? John Ford muy pocas veces hizo cine de lo que ahora entendemos cine de autor. O sea, que él decidió hacer el proyecto y lo llevó a cabo, pues quizá en The Searchers, por supuesto en El hombre tranquilo, y en algunas más, 4 o 5 películas. Pero es que hizo 138 o 136. Las demás eran encargo de los estudios y sin embargo tienen un sello tan personal,
que dices que a veces algunos que aspiran o pretenden ser autores no tienen. O sea que en ese sentido quiero decir que uno está detrás de lo que hace. Incluso si te encargan hacer una cosa... o sea, John Ford no era un autor en el sentido que, aunque en esa época no existía el término, lo podían ser Howard Hawks o Hitchcock, que eran autores por una sola razón, no porque eran autores porque decidían la película que iban a hacer, decidían quién iba a escribir el guión para él o con él, ¿no? Y luego la hacían asumiendo las funciones de productor además de director, como le pasaba a Billy Wilder. Por eso sus carreras son alrededor de las 25 o 30 películas, ¿no? Hitchcock más, porque empezó haciendo en el cine mudo y tal. Y John Ford hacía 130 y tantas y tal, y no es el que más hizo, ¿no? Si vamos a Griffith, imagínate la filmografía que dejó ahí. Y también reconoces a Griffith en las películas, porque al final... Si es que pasas por un sitio y están echando una de John Ford y ves dos imágenes así, vuelves y dices, esto es de John Ford, ¿verdad? Sí. ¿Sabes? Pues como si vas corriendo por el Museo del Prado buscando a tu hijo o a un sobrino que se te ha perdido y pasas por una sala y dices, ese es el Bosco, ese es Goya. Se reconoce igual. Y no hemos hablado de los documentales todavía. Es el momento de vuestras preguntas. Que quiera, mira, ahí hay una mano. Quería preguntar algo sobre el proceso. Espera, hay un micrófono justo ahí a tu derecha. Gracias. Quería preguntar algo sobre el proceso creativo. Es decir, un escritor, y usted lo es también, se pone ante la máquina de escribir, si no le gusta rompe los folios y se acabó. Y no pasa nada. Simplemente su cabeza es la que sigue dando vueltas. Pero en un proyecto cinematográfico no son unos folios, es la música, los actores, los folios, la productora, etcétera. ¿Qué pasa si se le resiste una película o si luego el resultado final no es aquel que tenía usted en la imaginación antes de ponerse a crear? Aquella idea que tenía usted en la cabeza, si realmente al final no tiene nada que ver o no se parece o le decepciona, ¿cómo es ese...? Pues es lo mismo que cuando uno tiene un hijo. No lo puedo comparar con una pareja, porque la pareja efectivamente puedes cambiar a la mitad. Pero con un hijo, no, es tu hijo hasta que la muerte os separe. Ahí sí que es hasta que la muerte os separe. ¿Sabes? Entonces una película tienes que apencar con ella. ¿Sabes? Y hay casos en que a lo mejor un director se da cuenta de que su película no está yendo por donde él quiere, pero no puede quedarse en casa, tiene cada mañana que levantarse, ir al rodaje e intentar enderezar aquello en la medida de lo posible. ¿Sabes? No puedes deprimirte. Hay una salida que es el suicidio, pero que es una salida muy noble para montones de problemas. Pero claro, es que no hay salida. Tienes que intentar llevar las cosas a término, incluso mejorarlo. Es muy importante, por ejemplo, yo siempre he dicho que una de las grandes enseñanzas que la vida me ha hecho en el trabajo es que es una pregunta que te hace la gente a veces, tanto la prensa como gente que te hace preguntas por curiosidad y tal, que es, ¿se parece la película? Esto a día de hoy es que ya de esta película no la he estrenado y me lo han preguntado ya 50 veces. ¿Se parece la película a la que tú tenías en la cabeza? Y yo digo, vamos a ver. Y entonces, yo no tengo ninguna película en la cabeza. Lo que yo puedo tener en la cabeza es una historia. Puedo tener en la cabeza un guión. Pero la película, en las cabezas no hay películas. Fíjate que ni siquiera una película que hayas visto ayer está en tu cabeza. Ya no te digo una que hayas visto hace 10 años, incluso si es tu película favorita. O sea, yo he visto ya, aunque la he visto varias veces, he visto Chinatown, me gusta mucho Chinatown de Polanski. Sería incapaz de contaros el argumento ahora mismo. Primero porque es enrevesadísimo, pero además porque al final lo que te queda de una película es lo mismo que de la vida. Momentos, anécdotas, escenas. Tu vida tú no la puedes contar. Entonces, uno no tiene una película ni después de hecha, mucho menos antes de hecha. O sea, y si lo piensas que la tienes,
vas camino del desastre, porque estás haciendo una película en tu cabeza, ¿no? La puedes hacer hasta con título de crédito, si quieres, ¿no? Y la fotografía, todo, ¿no? Y el montaje, y los cortes y tal. Y el actor ideal que tú quieres y tal. Nunca va a ser así. Si tú haces ese ejercicio de minuciosidad mental, cerebral, que sería hacer una película completa de principio a fin en tu cabeza, mejor es que ya no hagas la película. ¿Sabes? Porque el desfase va a ser tan grande, tan enorme, como la frustración que ese desfase te va a producir. Entonces, la gran enseñanza o mi gran descubrimiento es decir, bien, vamos a hacer una película, ¿no? Y entonces esa película es como un viaje. Entonces, para el viaje, tú primero decides a dónde quieres ir. Luego, si eres una persona curiosa, te compras una guía, ¿no? Para cuando llegues allí, ¿no? Decides si vas a ir en coche, en barco, andando, en bicicleta, etc. Y luego, si eres todavía más curioso, te puedes leer la historia del país donde vas a ir y tal. Pues una película es lo mismo. Te puedes documentar para hacerla, trabajar al escribirla, pero tú tienes que pensar que la película es un punto de llegada y que tú lo que estás es organizando el viaje. Y que cuando eliges a los actores, eliges a tu equipo, estás eligiendo al chofer, al que se va a sentar a tu lado, al cocinero, lo que quieras. Pero la película no existe, no hay desfase. Tú tienes que trabajar no para algo que solo supuestamente estaba en tu cabeza y que jamás va a tener una existencia física. Nunca va a ser una serie de bobinas de película, un DCP ahora, que tú puedes coger y cargarlo y proyectarlo y que la gente lo vea. Eso que tú tengas en la cabeza no es proyectable, luego no existe, pertenece a los recuerdos, a las ensoñaciones, a los sueños, etc. Una película es una realidad objetiva y tú tienes que trabajar para llegar a una realidad objetiva y la película que existe solo es la que acabes haciendo. Entonces, todo tu trabajo es para algo que no existe. ¿Sabes? Quizá es un poco así de explicar, pero esa es la verdad. Y entonces, si te concentras en eso, ¿no? En que ese viaje sea el mejor viaje posible y que tenga sus riesgos, que es bonito que los tenga, porque un viaje sin ciertos riesgos y ciertas aventuras es un coñazo, si está totalmente previsto, ¿no? Le puedes decir al productor que todo está previsto, pero tú tienes que saber, para que duerma mejor, pero tú tienes que saber que hay un porcentaje de viajes, que a lo mejor te vas a escapar alguna noche sin decirle nada a nadie, ¿no? Y te vas a perder en la ciudad a la que vayas. Pues eso, ¿no? Hacer una película es lo mismo. Pero tú has tenido suerte con tu hijo Jonas. Sí. Suerte inmerecida. Aquí. Quería saber si nos podías hablar de Chico y Rita, que me maravilló cómo nació. Sé que tuvo un larguísimo proceso de elaboración y luego también la apuesta para una película de animación para público adulto, porque me encanta la animación y siempre va al público infantil, no entiendo por qué. Las creaciones son infinitas, pero gracias por Chico y Rita, porque recuerdo como algo mágico. Pues mira, esa película, su punto de partida es que yo he admirado siempre a Mariscal, que éramos muy amigos, que nos llevábamos muy bien, y en realidad que él vive en Barcelona y yo en Madrid, y la amistad es una forma de amor, ¿no? O sea, es amor también. Y entonces Mariscal me decía, joder, pero si hiciéramos una película de animación nos veríamos todo el rato. Él es así de genial. Y la hicimos para estar juntos y por amistad y por cariño, ¿no? Ese es el nacimiento de la película. Y luego el impulso, el momento, digamos, que se enciende la bombilla es cuando un día por casualidad yo veo unos cuadernos que él ha traído de unas vacaciones o de un viaje que ha hecho a La Habana, ¿no? Porque jugábamos con la idea de un día hacer esa película en la que nos íbamos a ver mucho y así íbamos a pasar mucho tiempo juntos y a reírnos y a oír música y a salir por ahí a cenar y charlar y a contarme sus novias. Yo ahí tengo poco que contar, es muy corta mi filmografía en ese sentido, pero él en cambio es como John Ford. Y entonces, pues un día veo ese cuaderno de dibujos de La Habana
Y empiezo a ojearlo. Y él estaba por allí trabajando en su estudio. Y le llamo y le digo, Xavi, tal. Y me dice, ¿qué pasa? Esta es la película. ¿Qué película? No, la película que siempre hablas, de que tenemos que hacer una película. Eso es un cuaderno mío. Digo, ya sé que es un cuaderno tuyo. Digo, esta es la película que hay que hacer, La Habana. Tenemos que hacer una película en La Habana. Y así empezó, así nació Chico y Rita. Y luego, efectivamente, como tú dices, menuda broma, ¿no? Para pasar tiempo juntos. Pasas demasiado. Menos mal que nos llevamos muy bien y que seguimos siendo amigos y que estamos hablando de hacer otra. Porque si nos hubiéramos llevado mal, eso es como un matrimonio en el que te quedas condenado a no sé cuántos años allí y no puedes salir porque 7 años y teníamos que hacer la película. Pero realmente disfrutamos mucho y es una película para mí hecha muy para el disfrute, ¿no? Yo tengo esa ingenuidad, creo que no la he perdido, y él mucho más que yo, porque él es la ingenuidad en el sentido más bello, ¿no? Más casi picasiano de la palabra y tal, de hacer las cosas, de intentar que una película te haga feliz. O sea, una película puede producir muchas cosas al espectador, pero a mí me encanta el arte como una forma de felicidad, como una forma de vida que fabricada, manipulada, pero que llega a veces al corazón de las cosas de una forma menos dolorosa que la vida propia, ¿no? Siempre es mejor ver la guerra de Troya en cine o leyéndola en la Ilíada que haber estado tú allí, ¿no? Entonces, me gusta mucho eso de la felicidad y fíjate, trabajé muchos años, tuve otro de los grandes privilegios de mi vida de trabajar con un viejo músico que era Bebo Valdés, ¿no? Y la lección más grande de Bebo Valdés, aparte de que era el profesional más grande que yo he conocido en cualquier género, en cualquier profesión, o sea, da igual, meto ahí hasta los fontaneros y los taxistas, no he conocido a nadie más profesional, más humano, ¿no? Más buena persona, pero sobre todo hay una lección que es que él no tocó nunca, ni para tener una buena crítica en el país o en el mundo, ni para que los otros músicos se quedaran asombrados al oírle y demostrarles la autoridad o la ventaja que les sacaba, para tener un reconocimiento más o menos intelectual o histórico, etc. Cada nota que daba, cada dedo que apoyaba en una tecla era para dar felicidad al que le oía. O sea, era una especie humana muy, muy hermosa, ¿no? Y eso me parece una gran lección, ¿no? Me parece una gran lección. Obviamente tiene que haber cine de todo tipo, de terror, social, y incluso hay gente que lo que le gusta es ir a ver La Matanza de Texas, y lo entiendo, si tienen placer en ver a un tipo con una motosierra serrando la cabeza de todos los habitantes de una casa, están en su derecho. Pero hay una anécdota muy graciosa que contaba siempre Billy Wilder, que decía, tú imagínate esta familia que son obreros, ¿no? Y entonces el tipo trabaja ahí en una empresa y le han despedido y llega a cenar a casa, tiene 6 hijos y no se atreve a decir que le han despedido, no sabe cómo decírselo a su mujer, a sus hijos, que está sin trabajo. Dice, y entonces resulta que haciendo la cena la mujer se corta un dedo y además se le quema la cena y el hijo le enseña las notas, ha suspendido todo y la niña le dice que está embarazada. Y él todavía no ha contado esto y de repente dice, venga, vamos a distraernos todos un rato, venga, olvidemos los problemas, vámonos al cine a ver Desesperación de Fassbinder. Esto le gustaba mucho al contar esta especie de chiste, de ocurrencia y tal. Bueno, pues tampoco es que le hiciera todo películas de morirse de risa, hizo dramas góticos, hizo algunas películas muy negras sobre la condición humana, etcétera y tal, pero siempre había algo que redimía todo, ¿no? Había una comprensión del género humano, había una experiencia de la vida, había algo que sacabas allí en claro, siempre, hasta en la más negra o juguetona de sus películas. Y yo creo que el arte me gusta que tenga ese lado moral, ¿no? Que a veces se pierde y que hoy día está muy mal visto, ¿no? Porque hoy día vivimos una época
de prestigio de la maldad, ¿no? O sea, vimos el signo que yo creo que más distingue en nuestra época es que alguien puede ser un ladrón, ser corrupto, ser tal, y ganar por goleada, ¿no?, las elecciones. Por ejemplo, no estoy hablando de España, podemos hablar de Berlusconi, podemos hablar de que Trump estaba a punto de ganar. O sea, no me estoy refiriendo a nada en concreto. Quiero decir, siempre hay ese prestigio del malo, ¿no? Yo toda mi vida me he hinchado a oír decir, qué listo es este hijo de puta, qué inteligente es. De alguien que es un cabrón que está poniendo a parir a todo el mundo en una cena, ¿no?, incluso a su mejor amigo y tal, y que usa todo. En cambio, cuando alguien es bondadoso, tiende a ser visto como tonto, ¿no?, un poco corto, alguien que no ha comprendido las reglas del juego o alguien tremendamente ingenuo, ¿no? Pues esto, aplicado al arte, ocurre lo mismo. El arte es un reflejo de la vida y la sociedad y tiene las mismas perversiones o las mismas enfermedades que tiene la sociedad. No es, en ese sentido no es distinto, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el arte es y debe ser redentor, ¿no? Porque de alguna forma el arte tiene una relación con la vida y con el pensamiento, yo pienso, muy curioso. El arte siempre es conflictivo, ¿sabes? A veces cuando la gente me dice todos los problemas que tenemos con la política, los del cine o los del teatro, los artistas, los escritores, etcétera, que digo, pero vamos a ver, si es que antes de Platón, por supuesto ya Platón quería echar a los poetas de la República Ideal, ¿no?, porque no les encontraba sitio. Porque en el caso de Platón, no porque fuera malvado, sino él tenía sus razones, ¿no? Sus razones eran que el arte no era la verdad, ¿no?, que era una especie de imitación o de suplantación de la realidad. Y es verdad, ¿no? Y en ese sentido es una de las cosas más maravillosas. Pero claro, Platón no se daba cuenta que el arte es anterior al pensamiento. O sea que probablemente el hombre estaba dibujando antes de tener la palabra, antes de tener un lenguaje, antes de tener verbos, antes de tener adjetivos. O sea, probablemente en ese primera obra artística que decían los griegos que había sido un hombre pintando su propia sombra, ¿no?, o dibujando la silueta de la sombra, o dibujando su mano sobre el contorno de su mano sobre las paredes de una cueva. Estoy seguro que eso es anterior al lenguaje, ¿no? Ya no digamos a la gramática y no digamos a la filosofía, ¿sabes? Y quizá eso es lo que... Por eso la filosofía tiene, y el pensamiento tiene siempre un conflicto con el arte, porque el arte es irreductible. El pensamiento, yo que soy un gran amante de la filosofía y que sufro como si me insultaran a mi madre de ver que la quitan de los planes de estudios, pero la filosofía siempre tiene esa pelea con el arte porque no lo puede reducir, ¿no? Aquello de Wittgenstein, de lo que no se puede hablar, lo mejor es callarse, podía haber sido aplicado al arte, porque no es que no se pueda hablar y escribir libros y tratados y estudiarse en universidades y lo que sea, pero hay algo que se escapa. O sea, todo lo que hablemos del arte es maravilloso, pero quizá lo que hace al arte serlo es cuando no se puede reducir a palabras. Ni siquiera en una novela, donde la forma artística es la palabra escrita, pero en lo que una novela es artística, no es en la manera en que las palabras estén colocadas en la página. Es en el vuelo, es en lo que en cada mente de cada lector esa novela hace que ocurra. Y es distinto en la mente de cada lector. Entonces, ese conflicto del arte es su riqueza. El arte no lo podemos nunca reducir. Es imposible, siempre se nos escapa, aunque sea muy agradable hablar de él, muy agradable estudiarlo, muy agradable ir a los museos, pero lo que ocurre, la emoción, siempre está más allá de todo, ¿no? A veces se ha intentado explicar el arte religioso, porque en el principio la música, etcétera, ¿qué tontería es esa? Es que no se había inventado ni Dios.
¿Sabes? Probablemente antes de que se inventara Dios, que como dice Cioran, los hombres lo inventaron para tener a alguien con quien hablar, ¿no? Pero antes de que se inventara Dios, probablemente sí existía la oración. O sea, y la oración probablemente existía antes de que hubiera palabras para la oración, porque la oración era un deseo, ¿no? Era un miedo, un deseo de evitar el peligro, ¿no? Un deseo de seguir viviendo, ¿sabes? Y el arte, yo creo que de alguna forma expresa algo muy, muy primitivo. O sea, por un lado va la filosofía, por el lenguaje, y el lenguaje lo separo ahí de la literatura, la ciencia, todo eso es un camino. Y luego hay otro camino que es el arte. Y el arte es complementario. Y de alguna forma, si mañana matáramos a todos los artistas del mundo, en un año habría miles, millones de artistas. Es imposible. Es imposible reprimirlo ni borrarlo. O sea, porque es aire. O sea, lo necesitamos para respirar. Es la expresión. Y la expresión no tiene fronteras, no tiene límites, no tiene género. Se cuela por todo, se cuela en el cine, se cuela en una película de encargo que a priori el productor solo quería que fuera entertainment, se cuela en la poesía, se cuela por todas partes, ¿no? Forma parte de la vida, es vida, ¿no? Es el hombre intentando fabricar vida de otra manera y con distintas tecnologías a lo largo de los siglos, etcétera, etcétera, pero ¿qué más da la tecnología? Me he enrollado mucho, perdón. No, pero no. Allí al fondo, la primera, allí al fondo había dos preguntas antes que aquí. ¿Crees que el uso de actores que han hecho muchas películas en televisión resta credibilidad a las películas que hace cualquier director? Es decir, que tardas un tiempo en decir, este es este actor. ¿Crees que resta credibilidad? ¿Qué te ocurre a ti cuando los usas? Bueno, yo creo que obviamente, mira, eso hay muchas formas de encararlo. Robert Bresson no usaba a los actores porque no quería actores profesionales y usaba a gente no profesional, a los que él llamaba modelos, no los llamaba actores, y les hacía interpretar, no interpretar, es decir, que no dieran entonaciones, que no hicieran tal, porque él consideraba al cine que se hacía teatro filmado. Entonces, una vez estando en su casa cuando yo era jovencito, que siempre lo recordaré, señaló así una línea de las baldosas y me dijo, Fernando, tengo la sensación de que de un lado de esa línea está yo y de otro todos los demás que hacen cine. Y me siento muy solo. Y quizá había algo de soberbia en decir eso, porque lógicamente lo que estaba diciendo, pero no, te juro que le mirabas como lo decía y no había soberbia. O sea, él no creía en los actores. Uno de los directores para mí mejores que hay en el mundo es un director colombiano que se llama Víctor Gaviria, que hizo La vendedora de rosas, Rodrigo D., etc. Víctor Gaviria nunca trabaja con actores. Usa gente de las calles, de los suburbios de Medellín. Entonces, si mañana quisiera organizar una cena con sus actores, no podría porque la mitad han muerto. Entonces, sus películas, lógicamente, tienen una enorme credibilidad debido a eso y consigue que esos no actores sean impresionantes como actores. Dicho esto, y una de las razones que decía Bresson para no coger actores es cómo esta persona va a poder ser hoy Miguel Ángel Buonarroti, mañana el Cid, al día siguiente el coronel no sé cuántos y tal. No puede ser, ¿no? Es ridículo, ¿no? Y que la gente crea en él. Pero a la vez, yo creo que respetando a estos directores que hacen esto, y no solo respetándolos, he hablado de dos de los directores que más me gustan y me han gustado. Yo creo que cuando uno compra la entrada a un cine, firmas un contrato, una especie de que vas a jugar a un juego.
¿no? Firmas un contrato de una convención. O sea, como cuando te compras Madame Bovary, bueno, ya sabes que no es la vida de nadie que haya existido, sino que es una creación que sale de la cabeza de Flaubert, ¿no? En la cual él habrá empleado todo lo que él quiera o sepa de la vida y todo lo que él quiera o sepa sobre cómo escribir y el estilo y cómo poner una palabra y cómo construir una frase y una escena. Pero yo creo que puede ser muy hermoso y que a veces vamos al cine a ver películas por las gentes que salen en ellas, ¿no? O sea, yo soy capaz de ver cualquier película donde sale Cary Grant. Y si mañana me dicen que en el programa peor de la televisión española, que ya es mucho decir, ¿no? Habría que hacer una encuesta ahí para ver cuál es el peor, que va a salir Groucho Marx, yo hago de tripas corazón y allí estoy sentado, ¿sabes? Porque no puedo evitar que si en algo sale Groucho Marx, yo quiero verlo, ¿sabes? O sea, que depende del cine que estés haciendo. El grado de credibilidad o el grado de verosimilitud, tú mismo escoges las reglas del juego, de la película que vas a hacer, y según eso tienes que ser consecuente con eso. Un poco más adelante, el chico de la gorra. Mi pregunta es, ¿tiene que ser una película entretenida o tener ese factor magnético para ser buena? ¿O puede haber un tostón, entre comillas, que sea la hostia? Pues mira, vuelvo a citar a uno de mis directores amados, ¿no? Además desde mi adolescencia, que es Robert Bresson. Yo he ido a ver las películas de Bresson entre las carcajadas generales del público la mayor parte de las veces, que les producía la película mucha hilaridad y les parecía que era una mierda y que yo adoraba el cine de Dreyer y me sigue gustando, y recuerdo el dolor que me producía oír las carcajadas de la gente viendo Gertrude, la última película de Dreyer, que es una obra de arte, y curiosamente las carcajadas eran en un colegio mayor universitario, o sea que no es que pasaran Gertrude en un cine del Pozo del Tío Raimundo, ¿no? O sea, era en un colegio mayor universitario. Pero a aquellos que en aquella época, porque el lenguaje de la época hacía que tú podías ver Glauber Rocha o Godard, o sea, esa misma gente veía Made in USA de Godard, que es una de las peores películas que se han hecho, de las peores de Godard, y la veían con un respeto increíble, ¿no? Y salían diciendo, Godard, joder, la hostia, ¿no? Es un innovador del lenguaje, vanguardista y tal. Pero en cambio se permitían el lujo de troncharse viendo Gertrude. O sea, yo quiero decir, la lucha es libre, ¿no? O sea, que yo no puedo censurar a nadie por eso. Y desde luego una película, por ser un tostón, no la convierte en mala, ni por ser entretenidísima la convierte en buena. O sea, yo creo que cada uno debe hacer la película que quiera y sea capaz de hacer, ¿no? Y es responsable de ella. Lógicamente, Bresson sabía que no iba a haber colas ni bofetadas para entrar a sus películas, pero las hacía por una necesidad de expresión. O sea, él necesitaba hacer aquello como un pintor necesita pintar tal cuadro, aunque sepa que no se lo van a exponer, ni a llevarlo a arco, ni a venderlo, ni van a hacer la crítica Calvo Serrayer. Entonces, yo creo que no tiene nada que ver. Lo que pasa es que yo tiendo, quizá porque crecí en eso, crecí viendo cine y me aficioné al cine y nació mi vocación por el cine, viendo cine en los cines de barrio, de programa doble del barrio donde yo vivía, que era el barrio de Estrecho, un barrio humilde y tal, y descubrí que el cine era una cosa muy cara. No es como escribir una novela, que la puedes escribir y que nunca se publique y luego la puedes hasta quemar. No es como un cuadro que puedes pintarlo y dejarlo ahí, no importa, y tú te dedicas a otra cosa. Una película cuesta tanto dinero que desde que nació el cine, el conflicto que el arte siempre ha tenido con el dinero y con el poder, o los distintos poderes, que quizá la música lo ha sufrido de una manera más directa, pero la música, al ser más abstracta, podía sobrevivir, o la pintura en épocas a los mecenazgos de la nobleza y de la iglesia. El cine es un arte de una época capitalista, ¿no? y nace pegado al dinero. Entonces, los grandes directores que yo
amaba y respetaba y que me encantaba ver sus películas, habían tenido que lidiar con eso. Y habían conseguido una cosa fantástica, que es hacer una película que la pudiera ver el crítico de Le Monde y la carnicera de mi barrio, ¿no? Y eso a mí me pareció una cosa mágica. Creo que hoy lo estamos perdiendo, porque hoy como todo va de tribus y de guetos y de indies y no indies y los otros y los demás allá, y esto es comercial y esto no es comercial, pues se pierde una cosa maravillosa que es la comunión colectiva. También estamos perdiendo las salas, de eso es lo único que quizá tengo nostalgia en este mundo. Se está perdiendo esa cosa maravillosa de ver a la gente temblando en una película de miedo, riéndose a carcajadas en una de risa, o trepidando de emoción en una película de aventuras, lo que sea, ¿no? O acongojado sin respirar en una película de Bergman, ¿sabes? Porque claro, hasta Bergman hacía películas para el público, ¿no? Que se ponían en las salas, público sueco, todo hay que decirlo, pero en su mayoría. Y luego, por extensión, acababa siendo público en otros países. Siempre había un público para Bergman, ¿no? Más o menos, pero siempre lo había. Y algunas películas hasta trascendían a los circuitos comerciales. O sea, yo recuerdo la primera vez que yo vi una película de Bergman, que yo ni sabía quién era Bergman, pero sé que vi una película de Bergman porque me dejó huella y a día de hoy no se me ha borrado. Vi en el cine Montija de la calle Bravo Murillo, conocido como Palacio de las Pipas, ¿no? Para la gente, un cine ya no popular, era un cine donde había hasta aquello que se llamaba en aquella época, que los jóvenes no sabrán lo que es, pajilleras, mujeres que su oficio era masturbar en los cines. Bien, por un módico precio. Bien, pues en ese cine yo vi Un verano con Mónica, y la impresión de esa película de Bergman sobre mí, que yo debía ser un adolescente de 13, 14 años, la tristeza que me embargó viendo esa película, la emoción, el sentido, ¿no? de existencial, porque esa es una película existencialista, pero vamos, como un libro de Camus. No se me ha pasado al día de hoy, ¿sabes? A lo mejor no me acuerdo de la película que vi la semana pasada, pero me acuerdo perfectamente de Un verano con Mónica. Entonces, yo echo de menos... hoy día, si tú haces algo que es popular y todo el mundo lo entiende, parece ser que eres menos inteligente, menos sofisticado, etc., ¿no? Cioran, hombre que a lo mejor para muchos no es recomendable, y entiendo todas las razones por las que no es recomendable, siendo un gran filósofo y una especie de filósofo terminal, ¿no? un poco enterrador de la filosofía, pero él de alguna forma fue contemporáneo de Heidegger, contemporáneo de Foucault, contemporáneo, etc. Y había una cosa que odiaba, más que nada, él que tenía que haber aprendido a dominar el francés. Lo aprendió en los clásicos, en los moralistas franceses del 16, el 17 y el 18. Y llegó a escribir un francés de un clasicismo tan bello y tan impecable que ningún francés nacido en Francia escribía como él, pero sin embargo él no podía con lo que él llamaba la jerga filosófica. Y decía, toda esta gente que escribe de una manera ininteligible para que le entiendan profesores universitarios, ¿no? Es despreciable. Decía, incluía en los despreciables a Heidegger. De vez en cuando iba y le perdonaba. Bueno, reconozco que tal, aunque es un inventor de palabras y no tiene el menor interés lo que dice. Y cuando dice el ser, no sabe de lo que está hablando, ni sabe lo que está diciendo. Y decía, ¿os imagináis a Sócrates hablando en las calles de Atenas en un lenguaje que los atenienses no entendieran? Dice, vamos, no la cicuta, la habían matado a palos, ¿no? No habían esperado a que se tomara la cicuta. Entonces, hay algo ahí que dices, vamos a ver, la filosofía no es no es la arqueología, no es para descifrar jeroglíficos. La filosofía tiene que hablarnos de verdades fundamentales de la vida, ¿no? O del arte o de lo que sea. Bueno, pero cualquier cosa, el arte, todo, siempre es la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo el cine, que es algo que nació como entretenimiento popular, con una dependencia enfermiza y limitadora de la economía y del costo que tenía hacer una película y tal, puede permitirse el lujo de no ser popular?
¿sabes? De no ser inteligible, ¿no? De echar a un cierto público del cine y decir, no, esta película es solamente para este sector, ¿no? Que son los que lo van a entender, ¿no? Yo creo que, y claro, ahí entra gente que a mí me gusta, Bresson, pero amo el cine que entiende todo el mundo y que llega a todo el mundo y conmueve a todo el mundo. Amo el cine de Renoir, el cine de Buster Keaton, el cine de Chaplin, el cine de John Ford, el cine de Hitchcock, el cine de tantos y tantos artistas humildes, ¿no? Es muy buena la humildad en la vida, pero especialmente es muy buena en el artista, ¿sabes? Porque te hace no despegarte demasiado del suelo y de la realidad, ¿sabes? O sea que me encanta leer a Foucault, ¿sabes? Y además no leo solo sus escritos, sus conferencias, sus clases en el Colegio de Francia, sus cartas, su biografía, me encanta, pero te juro que no se las daría a ningún amigo mío, ¿sabes? Es un vicio privado, ¿sabes? Pues como a otro le gusta hacer sudokus, ¿sabes? O crucigramas. A mí no me gusta hacer crucigramas ni solitarios, pero puedo disfrutar leyendo a Foucault. Nos da tiempo una última pregunta que estaba esperando por aquí, ¿verdad? Ahí. Yo quería preguntar, bueno, un poco en la nueva película Reina de España, ¿qué es lo que quiere que se vea y que se entienda y qué es lo que no quiere que se entienda el director Fernando Trueba? Bueno, sí, perdona que te he interrumpido yo. Bueno, también iba a preguntar si usted cree que Woody Allen es merecedor de un Nobel de Literatura, o sea, si un cineasta podría llegar a tener un Nobel de Literatura. ¿Por qué no? Eso cuando hablamos con Azcona y yo siempre decíamos que el cine era un género literario y que la gente no se había enterado. Porque ¿por qué cuando estudias la literatura estudias el teatro y no estudias el cine? ¿No? O sea, ¿en qué está basado? Y dice, bueno, es que el cine tiene la cámara y no sé qué. Y dice, bueno, ¿el teatro no tiene tecnología? O sea, ¿el teatro no está lleno de artefactos técnicos, etcétera, también? Sí, el teatro además es... O sea, ¿qué se le da el premio a las palabras de Pinter? O sea, ¿Pinter es para ser leído o es para ser representado, ¿no? Yo creo que el cine y claro, y hay gente que te dice, no, hombre, pero es que el teatro es eso, Harold Pinter, Calderón, Tennessee Williams, y el cine, Spielberg, no sé cuántos, tal, Drácula contra Emanuel Negra y tal. Y dices, ya, pero la literatura está llena de libros cutres, entra en cualquier librería y verás que el 90% es despreciable, ¿no? Y luego hay las colecciones de literatura y de cosas que pueden llamarse literatura sin sonrojarse. Entonces, yo creo que, por supuesto, Woody Allen se lo merece y se lo merece Philip Roth y se lo merecen, pues probablemente 500 escritores vivos que hay ahora en el mundo son merecedores de ese premio. ¿Sabes? O sea, yo lo repartiría, además a unos cuantos se lo daría, pero por supuesto que creo que Woody Allen lo merece, que tiene un cuerpo de obra suficientemente interesante y suficientemente atractivo, inteligente, ¿no? Y que ha marcado una época. Y había algo antes que no he contestado. De si mi película... Pues mira, esta es una película que en el fondo, detrás de mí hay la ingenua pretensión de ser una de esas películas que abrazan al público. ¿Sabes? Eso que lo decía Renoir, no el director, sino su padre, el pintor. Decía que una obra de arte debía abrazarte y llevarte a algún lado. Entonces, yo tengo la ingenua pretensión de que sea una película que abrace al público y que le produzca la felicidad, la diversión, tal, pero a la vez está llena de cosas, de muchas cosas. Entonces tiene muchos niveles y yo sé que algunas cosas en la película a lo mejor solo a alguien que trabaje en el cine se va a dar cuenta de determinada cosa, o alguien que haya vivido en los años 50 se va a dar cuenta de otra cosa y uno joven no la va a entender, pero no por eso
las he quitado de la película, porque yo estoy haciendo una película que ocurre en el año 56 y no quiero reducirla solo a lo que hoy se entienda. Quiero decir que en la medida en que con tu película pretendes llevar a alguien al año 56, hay incluso palabras que hoy ya no se usan en la película. ¿Sabes? O sea, cuando yo escribía la película, todo el rato estaba haciendo diálogos, intentaba escuchar en mi cabeza las cosas que yo oía en mi infancia, ¿no? Frases que ya no se emplean, giros, etc. Llegué al punto de, mientras escribía, tenía siempre por ahí una novela que yo había leído hace muchos años, que es El Jarama, de Sánchez Ferlosio, y que es una novela que yo creo que es por ahí, del 55 o el 56, no sé ahora mismo el año exacto, y que es toda diálogo, toda diálogo. Es una novela de oído, ¿no? Entonces, no me la he vuelto a leer, pero la tenía siempre ahí y había ratos que la abría y me quedaba una hora ahí leyendo y tal, y de repente subrayaba una palabra, o de repente tenía que ir al baño y iba a llevar el periódico y decía, no, deja el periódico y cogía el Jarama. Porque quería empaparme del sonido de la época, ¿no? De cómo se hablaba en la época, de las cosas que se decían, y eso es importante a la hora de contar una película de una época en la que se hablaba como hablamos ahora, pero que hay cosas que no, pequeñas cosas. Yo qué sé, pues a lo mejor en la película, por poner un ejemplo, hay un momento que los personajes hablan de las conversaciones de Salamanca. Entonces dices, bueno, a lo mejor al público común que va al cine no sabe de qué está hablando. De alguna forma se cuentan los diálogos y lo puede entender hasta el que no sabe. Pero lógicamente alguien que sepa lo que son en la historia del cine español las conversaciones de Salamanca, pues al verlo, tal, y dentro de la lógica de la historia y los personajes que se está contando, es lógico que hagan una referencia a las conversaciones de Salamanca que habían sido el año anterior, ¿no? Y que suponían una especie de discusión sobre qué debía ser el cine español o no, ¿no? Hecha desde aquella época. Entonces, yo hago a mis personajes, cada uno, no de lo que yo pienso, sino de lo que yo imagino que esos personajes comentarían, ¿no? Las distintas posturas ante una cosa como esa. Bueno, pues lógicamente una película, si es rica, tiene que tener muchas cosas. O sea, cuando nosotros vemos una película americana, creemos que la hemos entendido al 100% y es mentira. O sea, es mentira. Hay una cosa que si eres de Boston, la has entendido mejor porque sabes que en Boston pasa tal cosa y no sé qué, que la fiesta de la marmota se ocurre en no sé dónde, que el otro no sé qué. Hay un montón de cosas, pero eso no te impide ver la película. Y es bueno que el director no suprima todo para llevarlo todo a un mínimo común denominador, a una especie de lenguaje neutro que todo el mundo entienda, pero donde no haya nada, ni un asomo de realidad. Hombre, si estás haciendo Batman, a lo mejor eso puede ser. Pero si estás contando una película que ocurre en el mundo real o en una época o en un entorno determinado, conviene que sea por lo menos relativamente fiel, que le des un poco el color de la época, ¿no? Y ese tipo de diálogo y tal para mí le da el color local y temporal, ¿no? Pues nada más, gracias Fernando por esta clase magistral y gracias a vosotros por estar aquí y por las preguntas. Charla, gracias. No clase. Gracias por venir.